¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante polémico acerca de un proceso que se adelanta en la fiscalía por cuenta de una fiscal que ha estado pues ahí en medio de toda esta discusión y que pues ha generado algunas polémicas. Estamos hablando de la fiscal Angélica Monsalve, la misma funcionaria que denunció públicamente que a partir de su trabajo, de su labor como investigadora, como fiscal, pues fue objeto de un traslado, o por lo menos notificada de ese traslado, dice ella, justamente por cuenta de adelantar su labor como fiscal y en un proceso puntual. ¿Qué proceso es este? El proceso por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato, el contrato de Recaudo Bogotá. Eso hace más de 11 años que ocurrió esta adjudicación, pero que en la fiscalía pues ahora revivió con la firma o con la investigación de esta funcionaria que aseguró que a partir de esas indagaciones que vino adelantando y de decidir llamar a imputación de cargos a una familia, pues eso le trajo algunos problemas como esa notificación de traslado y luego algunas amenazas. Pues, ¿qué es lo que resulta o cuál es la novedad en este asunto? Que hace apenas unos días la fiscal efectivamente logró hacer la imputación de cargos contra estas personas y ahora Semana conoció algunas conversaciones donde esta funcionaria, óigase bien, la funcionaria, una funcionaria pública, una fiscal, se comunica con uno de los abogados de las personas imputadas, de las personas investigadas, y le dice, abro comillas, pásese al lado de los buenos. Y ojo, porque Lombana es el abogado del diablo. ¿A quién se estaría refiriendo ella? Pues resulta que Lombana sería el abogado Jaime Lombana, que también hace parte del equipo de defensa de estas personas que ahora fueron objeto de imputación de cargos. Y vamos a hablar justamente con el doctor Jaime Lombana. Doctor, ¿es usted o no el abogado del diablo, como dice la fiscal Angélica Monsalve? Pues bueno, primero un respetuoso saludo a la audiencia de Semana. Yo agradezco esta oportunidad porque me parece muy grave las actuaciones de la doctora Monsalve en ejercicio de función pública. La doctora Monsalve ha cometido unas arbitrariedades y unos atropellos al derecho sensibles. A mí, que diga que soy el abogado del diablo, pues yo no conozco a ese señor, pero lo que debo decir es que la señora fiscal no distingue entre una contraparte y una enemistad. Pero quiero hacer unas correcciones. El abogado Felipe Alzate, a quien contacta a la señora fiscal Monsalve, no es abogado del caso, es un abogado de mi oficina. En mi oficina hay un número plural de abogados. Pero el doctor Alzate no tiene nada que ver en este caso. Esa es la gravedad del hecho, que ella lo infiltra a escondidas sin orden judicial, violando todas las garantías constitucionales y legales, cometiendo un acto, un abuso de autoridad, un abuso de función pública que está tipificado en la norma penal. Ya, en mi sentir, yo creo que ella merita ser investigada para que la Fiscalía y los jueces de la República valoren si ella obró o no correctamente. Yo considero que no es correcto, que no es legal, que es un atropello al ejercicio garantista del derecho de defensa, de un debido proceso, de guardar un mínimo de formas, no infiltrar la oficina del abogado defensor. Es un hecho muy grave. Y la señora le escribe un WhatsApp, y es importante, yo se los envío con mucho gusto para que la audiencia de Semana lo pueda leer de manera directa. ¿Cómo puede una fiscal de la Fiscalía General de la Nación, un funcionario de un ente tan importante con basamento constitucional como la Fiscalía, escribirle a un abogado, infiltrarse y diciéndole a escondidas, comillas, dime qué está tramando Lombana conmigo, cierra comillas? Eso lo escribe, me lo muestra un abogado en mi oficina el viernes pasado, y también le escribe, comillas, me amenaza la fiscal, me amenaza a través de un abogado en mi oficina. Dice, la oficina quedará desprestigiada, no habrá poder que lo salve, cierra comillas. Después me amenaza con Naciones Unidas y con una cantidad de hechos. Yo sí que invoco ante Naciones Unidas
si ellos respetan los tratados internacionales y los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, como ejercer su derecho a la defensa, ejercer la profesión de abogado, o este tema se maneja es con amistades y cercanías y conocimientos personales. Yo creo lo primero de entidades internacionales y creo lo primero también de la Administración de Justicia. Entre otras, repito, habrá sin H, fiscal escribiendo habrá sin H. Quiero también resaltar que la señora fiscal, la doctora Monsalve, yo el día de ayer me enteré de unos hechos que realmente son sumamente graves. ¿Cómo es que una fiscal, la fiscal de este caso, la doctora Monsalve, trata de ignorante a la propia juez de la imputación y escribe un Twitter donde dice la trata de ignorante? Dice que que aplica para jueces y abogados y le dice ignorante a un juez de la República. Los jueces fallan, los abogados respetamos los fallos, así no los compartamos, podemos impugnarlos, ejercer los recursos de ley, pero no ofender a un juez de la República como está haciendo la señora fiscal. Yo aprovecho este importante medio que no siempre se tiene como semana para denunciar otras cosas que ha escrito esta señora fiscal que merecen pues que la opinión pública las conozca. ¿Cómo es posible que un fiscal de nuestro país le diga ramera a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Constitucional? Un tuitero escribió: ¿quién es más ramera, Corte Constitucional y o la Corte Suprema? Y la doctora Monsalve contesta: una es más que la otra, se turnan. Yo pido un poco de dignidad frente a las Cortes. Yo puedo controvertir las Cortes, puedo incluso estar en desacuerdo, puedo obrar en derecho incluso contra una postura, pero no tratar de ramera a las Cortes. Yo pido excusas por la utilización de ese léxico, pero es que eso es lo que escribió. De igual manera, los magistrados en otros Twitter les dicen: esos de magistrados no tienen nada con el fiscal, con el disfraz de toga violenta en el derecho a la libertad de culto del presidente. Vean ustedes cómo la fiscal Monsalve sale en defensa del presidente Duque cuando el episodio del tema de libertad de culto. Pero lo que no puede ella es ofender a los magistrados. ¿Cómo es que de magistrados no tienen nada? Refiriéndose a los magistrados. Pero si dice eso de la propia Corte Suprema de Justicia, pues el que ella me diga que soy abogado del diablo a mí no me afecta, me da desasosiego ver que la Fiscalía General tenga funcionarios que escriban este tipo de cosas en sus redes sociales. Yo invito a la opinión pública a través de semana que revisen las cosas que la doctora Monsalve ha escrito tiempo atrás del fiscal general de la Nación, de su propio jefe. Si ella no está de acuerdo, no entiendo qué hace en la institución. Lo digo con respeto, lo digo con respeto sincero por la persona de la doctora Monsalve, pero lo digo con vehemencia en ejercicio de mi actividad como abogado, en el sentido de que mi profesión es precisamente defender la libertad y defender a mis representados contra la arbitrariedad y el avasallar punitivo por parte del Estado en desmedro de todas las garantías constitucionales. Es sumamente grave lo que ha sucedido, es muy ofensivo a la Constitución, al derecho a infiltrar la oficina de un abogado, máxime cuando el abogado de mi oficina sí tiene un conocimiento con ella, el doctor Alzate, pero eso fue mucho antes de que yo entrara al caso. Pero ahí viene algo importante, doctor Lombana, permítame, ahí lo interrumpo un momentico, porque bueno, estamos hablando, es que digamos si esos trinos aparecieran de una persona, de cualquier persona, pues podría uno simplemente ignorarlos, pero resulta que aquí es la funcionaria de la Fiscalía que está investigando a unos clientes suyos y dice que usted es abogado del diablo. Bueno, seguramente o se está refiriendo a ellos, que son el diablo, o que hay un personaje mitológico para ella, perverso, que usted también representaría. Pero aquí hay algo importante, y es que ¿qué garantía sienten ustedes, se lo pregunto a usted como defensor, qué garantía sienten ustedes enfrentarse a esta funcionaria en un estrado judicial, o mejor dicho, usted como abogado enfrentarse al poder del Estado, porque ella representa el poder del Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, cuando ella tiene ya ese sesgo o tiene esa voluntad direccionada? La doctora Monsalve no le ha dicho la verdad al país de las cosas que han sucedido acá.
La doctora Monsalve habla del traslado al Putumayo, tema en el que no tiene nada que ver ni representado el doctor Felipe Ríos ni su entorno. La doctora Monsalve conoce perfectamente cuál es el real motivo de ese traslado y por qué se dio ese hecho, que a nosotros no nos interesa, no nos incumbe, no tenemos nada que ver con ese traslado, no tenemos ninguna cercanía con la administración de la Fiscalía General de la Nación, no tenemos ningún contacto, yo no conozco ni siquiera al fiscal general, nunca en su vida lo he visitado, no tengo el placer de conocerlo, de tal manera que ahí se le ha dicho una mentira al país, se ha tergiversado la verdad y se ha ofendido, que es la parte que a mí me llama más la atención y mi obligación como abogado, como jurista, de hacer defender el Estado de Derecho. Y es que ella llama a una imputación de cargos por el artículo 408 del Estatuto Penal colombiano, el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades. Pero yo quiero aquí que la audiencia me tenga un poquitico de paciencia. Ese delito, lo voy a leer directamente, agradeciéndoles a ustedes su paciencia. Ese delito dice así, artículo 408. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal. Vean ustedes que dice el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la celebración de un contrato. Felipe Ríos fue concejal en el año 2008 hasta el año 2011. Usted muy bien lo dijo, como periodista juicioso, riguroso. Estamos hablando de hace 11 años y la señora viene a decir que un concejal participa en la celebración de un contrato. Eso es una mentira, es un absurdo jurídico que viola el principio de legalidad. Por eso consideramos que la imputación que ella realizó es una imputación con serios vacíos formales, no materiales, formales, que no permitían que se le impartiera legalidad. Por eso creemos por eso se presentó un recurso de queja que creemos debe ser estudiado juiciosamente en nuestra argumentación para que llegue a la conclusión que fue una imputación que carece de contenido fáctico, que violentó garantías fundamentales, derechos constitucionales de Felipe Ríos como imputado y por eso no debió otorgársele ese control de legalidad. Contesto de manera directa. Pues una fiscal que me amenaza con acabarme, que me califica como que soy abogado del diablo, además quiero decir una cosa por respeto a mi entorno familiar, educativo y a mis convicciones personales. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre de fe católica, soy un hombre practicante, respeto mi rito, respeto también a quienes no tienen las mismas convicciones religiosas que las mías, lo respeto con profundidad y con seriedad, pero tengo mi credo y me parece que es calificativo, demuestra es un ánimo de adversión, un ánimo de ofender, de descalificar. Ella se siente ofendida porque se radican unos derechos de petición en ejercicio de la investigación de la defensa. Es una señora que avasalla garantías individuales, es una señora que pues ha demostrado que no tiene el rango académico para ser fiscal, que realmente yo creo que les dice la propia Fiscalía General de la Nación, esto no es un tema contra la doctora Monsalve, esto no es un tema personal contra ella, es un tema institucional. Yo creo que la Fiscalía General ya le dé una respuesta al país, cómo una fiscal puede tratar de rameras a las cortes, porque un tituero lo dice previamente y ella contesta que no sabe cuál es más ramera, si la una o la otra. Pero ahí, doctor, sería, digamos, es decir, responsabilidad de la fiscal. Lo digo ¿por qué? Porque justamente ella se lanzó contra la misma fiscalía, acusó a su propia entidad, digamos, a su propio empleador, de estar actuando de manera irregular en el traslado que se ordenó de Bogotá a Putumayo. Es decir, y todo el mundo sabe, todos sabemos que pues, la fiscalía es general de la nación, es decir, los fiscales funcionan en cualquier parte del país, pero ella atribuye ese traslado a que hubo presiones en ese cargo. Estaría, digamos, sería prudente o más bien confiable que la misma fiscalía adelantara la investigación. En este caso usted no podría, digamos, como la persona afectada y de hecho dentro del mismo proceso,
radicar las denuncias o las quejas ante las autoridades diferentes, porque seguramente si la fiscalía abre una investigación, ella inmediatamente va a responsabilizar a la fiscalía de continuar con esa presión en contra de su trabajo y en contra de, digamos, de las actuaciones que ha venido desarrollando. ¿Ustedes han pensado denunciar o radicar las quejas correspondientes ante las autoridades? Por supuesto, pero no solamente eso, yo quiero hacerle un interrogante, una reflexión a todos los colombianos a través de semana. ¿Qué hacía la fiscal discutiendo temas de su despacho, de su órbita funcional en la Sergio Arboleda? ¿Por qué llegó allá? ¿La llevaron amarrada? ¿O cómo llegó a la Sergio Arboleda? ¿Por qué le habla de Rodri al fiscal, al señor rector? O yo no sé cómo es que entiendo que en las grabaciones dice así, yo la escuché. ¿Qué hacía ella hablando de sus procesos? Entonces la Fiscalía General, los particulares, los ciudadanos no tenemos derecho a ejercer nuestra defensa porque la señora fiscal hace una acusación del traslado al Putumayo. El traslado al Putumayo es absolutamente ajeno al doctor Felipe Ríos y a nuestra defensa. Yo llego a esta defensa con posterioridad a las denuncias de la señora respecto del traslado al Putumayo. Ella le debe la verdad al país, el país tiene que enterarse de la verdad porque es que aquí está en juego es la institucionalidad, la administración de justicia, la vigencia o no de la Constitución, el que un abogado pueda ejercer su profesión sin que le infiltren en su propia oficina. Yo no sé si las Naciones Unidas vayan a avalar semejante arbitrariedad, a mí me preocupa. Está consagrado en la Carta de Derechos Humanos, está consagrado en nuestra Constitución Política, por supuesto, está consagrado pues, que en el artículo 124, 125 del Código Penal, pero además la igualdad de partes y la facultad de una defensa de hacer labores de investigación. Un derecho de petición no es un acto es un ejercicio de una acción constitucional que tiene cualquier ciudadano. Y eso es lo que se ha venido presentando, indagando para podernos defender de lo que la señora va a plantear ante un juez. Yo necesito, a través de un investigador acreditado por la defensa ante la propia fiscal, bajo el mismo radicado del proceso, guardando la ritualidad del debido proceso, obrando con lealtad, un investigador hace unos derechos de petición porque nosotros tenemos derecho a conocer cuál es la verdad para poderla hacer valer en juicio. Yo no puedo permitir que la arbitrariedad, que la violación al principio de legalidad, que se ofenda y se desconozca el debido proceso y las normas y la jurisprudencia de la constitucional y de la Suprema, a quienes la fiscal la califica de, comillas, y pido de verdad sincero respeto, de rameras, ¿sí? Me parece a mí que si yo le pregunto a cualquier ciudadano colombiano del común, entiéndanos, ese es el fiscal que quiere tener un ciudadano de contraparte suya en una investigación. Ahora bien, quiero tomarme breves segundos en decir una cosa. Felipe Ríos no es ni socio ni participó en ningún contrato, ni él ni su señor padre tienen nada que ver, absolutamente nada con ese contrato. Luego, imputar una violación al régimen de inhabilidades cuando la fiscal conoce que el propio Felipe Ríos radicó ante las 95 entidades del distrito constancias escritas advirtiendo que ninguno de sus familiares podía contratar con el distrito porque él era concejal de Bogotá. Y ese es el delito que se está imputando. Ese es un delito que se está imputando sin fundamento legal. Ahí usted llamó la atención, doctor. Usted ahí llamó la atención porque justamente le advirtió a la juez. Nosotros estuvimos pendientes de esa diligencia y pues, se advierte justamente lo que usted está diciendo. Y, sin embargo, la juez pareciera que da más garantías a la fiscalía en este sentido de decir, no, vamos adelante de todas maneras con la imputación de cargos, porque usted, radicó, pues, permítame la expresión, radicó una nulidad frente a esa imputación porque, pues, en su criterio y lo que nos está explicando, pues, no cabe, pues, esa inhabilidad del exconcejal en ese momento cuando se adjudicó el contrato. Pero la juez continúa con la audiencia. Más tarde le da ese recurso de queja, digamos que valida el recurso de queja, y ahí es donde se desata pues la furia de la fiscal. Digamos que todo empieza
a enredarse cuando la juez finalmente, que es una juez de control de garantías, pues trata de ofrecer las garantías para todas las partes. Es decir, la fiscal se ofende o se convulsiona pues porque se le dan garantías a la contraparte. ¿Podría uno entenderlo de esa manera? El tema incluso va mucho más allá. La fiscal hace una imputación totalmente violatoria del principio de legalidad. Es decir, es un exabrupto jurídico haber imputado violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de alguien que no tenía esa circunstancia, de alguien que previamente ha mandado esas cartas, incluso a las empresas de sus parientes, diciendo ustedes no pueden contratar, aclarando que los parientes no figuran como contratistas. Es un tema que es objeto de prueba en este momento. Pero yo quiero detenerme en otro aspecto que usted me pregunta. Cuando la juez le imparte legalidad a la imputación, que no lo ha debido hacer, pero repito, para eso están los recursos de ley, yo no tengo por qué salir a descalificar a la juez como lo hizo la fiscal. Esa señora juez merece respeto, equivocada o no, pero ahí se presenta un hecho que también es positivo. Yo llamo a los colegios de abogados, llamo la atención de la Facultad de Derecho, de los abogados, de los juristas, de los funcionarios, sobre el tema de la virtualidad. Cuando la señora juez imparte legalidad, yo empiezo a levantar la mano virtualmente, porque la audiencia, derivado del tema de la pandemia, todavía las audiencias son virtuales. Yo aspiro que eso se suspenda y volvamos a la presencialidad, que se nos respete la inmediación probatoria, porque esta virtualidad se presta para muchos trucos y para muchas cosas. La señora fiscal, cuando yo trato de hablar, la señora fiscal, y todo el mundo se da cuenta que estoy tratando de hablar y en ese momento se me bloquea el micrófono o se bloquea el micrófono por una falla técnica y yo no puedo hablar. En ese momento envío un correo desesperadamente diciendo no me da el micrófono para que me permitan hablar. Quiero dejar constancia de que no hay micrófono y que interpongo el recurso de queja. ¿Qué fue lo que se planteó procesalmente? Primero, la ilegalidad de la imputación, que no se le diera control. Segundo, si la fiscal avalaba esa legalidad, yo interponía el recurso de apelación. La señora juez no me quiso dar el recurso de apelación. Entonces interpuse yo inmediatamente el recurso de queja, como me faculta el Código de Procedimiento Penal. Es que yo tengo que ejercer mi profesión, tengo que ejercer el respeto a mis derechos y garantías constitucionales de la persona que yo defiendo. Pero vean ustedes que la juez me niega mis solicitudes y yo no salgo a insultarla. Es la fiscal la que sale a insultar, a descalificar a una juez constitucional de garantías. Pero les digo, yo no lo voy a repetir. Si insulta a los magistrados de las cortes, la señora fiscal Monsalve, ¿qué se espera de que frente a un abogado que es un particular? De tal manera que yo sí le pido mesura, pero yo sí pido que la Fiscalía General no se amedrente ante esta señora y ante la señora fiscal. Yo sí pido que la Fiscalía General, la institucionalidad, los jueces digan y estudien el tema de fondo de quién tiene la razón jurídica. Aquí no gana quien más ofenda. Yo no he proferido ninguna. ¿Quién más podría actuar ahí, doctor Lombana? O sea, es decir, bueno, la fiscalía está ahí y tiene todo ahí para actuarlo, pero ¿quién más? O sea, digamos, de oficio, por decirlo de alguna manera, que la Comisión de Disciplina, la Procuraduría, ¿quién puede actuar ahí o frenar esto que está ocurriendo? Porque la gente, digamos, no lo entiende o no lo dimensiona. Dice, no, primero se estaba atacando a la fiscal, una fiscal que estaba detrás de los corruptos, bueno, dice la gente y arroparon a la fiscal Angélica Monsalve. Pero ahora, si fuera uno, el que estuviera en un estrado judicial y tuviera como contraparte a la fiscal y la fiscal tuviese esas actitudes, seguramente temblaría uno como procesado, porque si es la institución, la Fiscalía General de la Nación, tratando de hablar con mis abogados, de persuadir a mis abogados diciéndoles pásense para el lado bueno, pues seguramente yo como procesado tendría temor. Lo que es más grave, que le entregaran mi estrategia de defensa de manera oculta y de manera ilegal. Eso es lo que ella quería, que le entregaran información. Y además me amenazan. ¿Y hay quién puede actuar, doctor? O sea, es decir, ¿quién puede actuar? La institucionalidad colombiana debería tener un liderazgo frente a una violación
tan evidente, me refiero primero a la propia Fiscalía General, segundo a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tercero, la Procuraduría General como representante del Ministerio Público tiene un rol dentro de este proceso, cuarto, la propia fiscal debería tener la mesura de no confundir contrapartes con enemistad. Yo no tengo ninguna enemistad con la doctora Monsalve. Que me diga esas ofensas, que va a acabar conmigo, que no habrá quien me acabe, que me va a denunciar en Naciones Unidas, que porque ya conoce, no tengo ni idea, pues me defenderé en derecho, pues yo no he hecho absolutamente nada distinto a cumplir el juramento que rendí el día que me gradué en mi Universidad del Rosario, de ejercer mi profesión con lealtad, con vehemencia, con transparencia, y eso es lo que estoy haciendo. Y esta manera de ejercer mi profesión me ha generado muchos amigos y hermanos de la vida por varias generaciones. También me ha generado malquerientes que todo el país conoce y que todo el día a día vivan escribiendo ofensas en mi contra. A mí eso no me afecta, yo sigo adelante, sí, porque amo mi profesión, amo mi oficio y creo en la Constitución colombiana y en las leyes. Yo invito a la Fiscalía General, les solicito que analicen, que revisen el caso, si un derecho de petición solicitando unas pruebas por un investigador acreditado, por una defensa técnica acreditada con un poder de ejercicio de un derecho constitucional, merece que una fiscal se infiltre a escondidas con un abogado de la misma oficina para tratar de conocer mi estrategia defensiva. Eso es normal, les parece a los respetados magistrados y al señor fiscal general le parece que ese es el obrar correcto de un fiscal, o acá simplemente cuando alguien sale e insulta a esa persona no se le puede tocar porque qué susto lo que digan las redes. Claro, doctor, pues por supuesto vamos a estar pendientes de cuáles serán las decisiones, a ver si la ONU también se pronuncia respecto a eso, porque la ONU también acogió y dijo que le parecía muy grave que se estuviese trasladando a una funcionaria judicial, una fiscal, por su trabajo, pues por decirlo. Si a ella se le trasladara por este proceso sería un hecho censurable y pues totalmente desafortunado. Pero déjeme decirle, eso no es verdad. Ella, que le diga por qué fue el mal, digamos, el desafortunado hecho, en lo cual no tenemos ni idea de por qué se iba a trasladar al Putumayo. Después nos enteramos cuál es la real causa. Bueno, vamos a ver si nos logramos enterar de realmente cuál es la causa de ese traslado, que entre otras cosas uno no podría entender y hay que ser claro, porque entonces se convierte que en un castigo irse a trabajar a Putumayo. ¿Qué tiene el departamento de Putumayo? ¿Qué tiene la ciudad de Mocoa? Yo he estado en la ciudad de Mocoa y pues no creo que tenga nada diferente, incluso viven muy tranquilos en la ciudad de Mocoa, entonces no creo que tampoco se pueda significar en un castigo. Ella dice que es por tomar algunas decisiones, pues faltará pues más adelante la investigación a ver realmente qué es lo que arroja y qué va a pasar con esas apreciaciones y con esa infiltración que está denunciando el abogado Jaime Lombana a su oficina de parte de la fiscal que está adelantando una investigación en contra de unos clientes de este abogado. Doctor Lombana, pues muchas gracias por estar con Semana. No, muchas gracias a ustedes por permitirme expresar la otra verdad de este caso. Perfecto, y nosotros por supuesto también estaremos muy pendientes de cuáles serán las decisiones de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad tratar de guardar la mesura de los funcionarios que están a cargo de la justicia del país. Pues estaremos por supuesto pues muy atentos a todos ustedes, a todas las personas que se conectaron con Semana Noticias. Pues les damos las gracias y no olviden compartir esta información. También la podrán leer en semana.com. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.